el doctor Carlos Luis Sánchez Pacheco, con vuelo desde Ecuador, que nos va a venir a hablar sobre neuroeducación y los juegos digitales en el contexto escolar. Quiero comentarles que Carlos Luis Sánchez Pacheco es doctor en educación, Universidad César Vallejo de Perú, magíster en educación informática, Universidad Guayaquil de Ecuador, licenciado en ciencias de la educación, especialización informática, Universidad Guayaquil de Ecuador, administrador educativo, Universidad de Guayaquil, Ecuador, profesor de segunda enseñanza, especialización informática, Universidad Guayaquil, Ecuador, tecnólogo pedagógico en informática, Universidad Guayaquil de Ecuador. Sin más preámbulos, estimado Carlos, te dejo toda la pantalla, toda la audiencia para ti. Gracias. Un gusto estar con ustedes en este primer Congreso Mundial de Neuroeducación. Saludos desde Ecuador. Ya me presentaron, soy el doctor Carlos Luis Sánchez Pacheco y les vengo con el tema. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Muy bien. A ver, me informan si se muestra la presentación. Se ve. Muy bien, muy bien. El tema que le voy a exponer el día de hoy es la neuroeducación y los juegos digitales en el contexto escolar. Aunque no lo veo en la presentación en YouTube, que también lo estoy siguiendo. No la visualizo. Sí, yo también no lo estoy visualizando. Ahora sí lo vemos, fíjate. Excelente, muy bien. Comenzamos. Bueno, la presente conferencia trata de la neuroeducación, ya que es un campo formado por 3 áreas de conocimiento, como lo es la neurociencia, la psicología y educación. Esto lo han venido escuchando desde estos 3 días que han sido del Congreso, y puedo indicar que este campo muestra que los maestros enseñan mejor cuando comprenden y cómo funciona el cerebro, y enseñan de manera más perfecta cuando comprenden cómo aprenden los estudiantes. A diferencia del modelo educativo tradicional, la neuroeducación presenta propuestas para mejores estrategias de enseñanza, buscando acercar a los educadores al conocimiento que relaciona el cerebro con el aprendizaje. Una de las estrategias didácticas que utiliza para lograr su objetivo es lo lúdico. En eso siempre vamos a estar enfocados, siempre en lo lúdico, ya que cualquier actividad que incorpore lo lúdico puede convertirse en un recurso facilitador del aprendizaje de los niños. La presente conferencia está dividida en 3 partes, la he dividido en 3 partes. La primera parte trata sobre el modelo de educación escolar, presentando las principales características de la escuela tradicional y algunas críticas al modelo de enseñanza, tanto desde la perspectiva constructivista como desde la perspectiva de la teoría de la complejidad. La segunda parte está dedicada a hacer una articulación entre las neurociencias y la educación, mostrando el camino de esta, relacionando hasta el surgimiento de la neuroeducación y señalando las principales críticas realizadas en este campo. La tercera se apuntan los juegos digitales
como recurso didáctico en la educación, y después se discutirá sobre la neuroeducación combinada con los juegos educativos digitales. A manera de introducción, tengo que en la práctica de la enseñanza se han aplicado diferentes métodos para promover el aprendizaje, por lo que se han realizado investigaciones para investigar cómo contribuir de mejor manera bajo las diferentes perspectivas de los neurocientíficos, pedagogos y psicólogos, con el objetivo de una comprensión científica de la educación. Para lograr estos objetivos, ha surgido una nueva área de estudio, como lo he indicado, como lo es la neuroeducación, que se presenta como un campo capaz de ayudar a modificar las estructuras funcionales que limitan el aprendizaje y mejorar el desempeño de la inteligencia. Como rama de la neurociencia, este campo busca poner en práctica los conocimientos neurocientíficos para ayudar a comprender los procesos biológicos del aprendizaje que favorecen el desarrollo de estrategias pedagógicas de enseñanza. De esta forma, las clases que antes carecían de interés pueden transformarse en actividades desafiantes y placenteras que pueden dirigir al niño a un aprendizaje más atractivo y estimulante de una manera más práctica, como lo ven en la imagen, y con un lenguaje que comprenda o incluso domine. En educación, el juego puede ser un subsidio para complementar las prácticas pedagógicas del aula, ya que los juegos son una parte de ampliar la capacidad simbólica del estudiante para facilitar su aprendizaje. En base a esta orientación, está claro que debido a los avances tecnológicos de la sociedad, ha cambiado. Pero la escuela sigue con la misma metodología que en el pasado. Igual en esta modalidad, no se ha modificado. Lo único que se ha reemplazado es el estar de manera presencial frente a un docente a estar de manera presencial frente a una pantalla. El modelo de enseñanza en entornos educativos sigue siendo tradicional, y esto puede estar contribuyendo a las dificultades del aprendizaje de los niños. Aquí voy a tratar sobre el modelo de educación escolar. Observen las gráficas, por favor. Y quisiera iniciar esto del modelo tradicional con una frase de Seymour Papert, cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIC, donde nos indica que si uno pusiera a un cirujano de hace 100 años en un quirófano de hoy, no sabría por dónde empezar. En cambio, si uno trajera a la escuela un profesor de hace un siglo, la única diferencia que encontraría en el aula sería el color del pizarrón. El conocimiento humano es un tema que se ha estudiado a lo largo de la historia de la humanidad. Se han realizado varios intentos para formular una teoría capaz de llegar a una conclusión o al menos a una aproximación sobre esta capacidad únicamente humana de retener, crear y elaborar conocimiento. Por lo general, cuando hablamos de la escuela, nuestro primer pensamiento nos lleva a un aula, con pupitres alineados, y de esta idea empieza a introducirse en nuestras concepciones de forma tradicional. Bueno, dado que la transmisión de conocimientos por parte del docente es un foco principal de la clase, si existe alguna duda sobre el contenido expuesto y no se permite al alumno discutir sobre el tema. Aunque el alumno no entendió las preguntas, la clase continúa y el docente solo verifica si el aprendizaje en el momento de la evaluación. El educador es visto como un dictador en el aula, una máquina de transmisión de conocimientos,
que ve a los estudiantes como simples receptores. Y así lo estamos viviendo en la nueva realidad. Con el fin de traer una mejor comprensión, le presento algunas características de este modelo de enseñanza. Primero, la transmisión de conocimientos almacenados en libros y escritos históricos. Segundo, la enseñanza se centra en el profesor sin tener en cuenta el aprendizaje del alumno. Los estudiantes no son escuchados. Pueden haber una desviación del enfoque principal de la clase. Los docentes traen el contenido para ser transmitido en el aula como un producto listo. El aprendiz se limita a escuchar, ya que el rol pasivo en la construcción de su conocimiento y simplemente obedece a las órdenes que impone el docente. Y el aprendizaje se produce mediante la repetición y la memorización. He aquí estas características de la educación tradicional. Si observamos en la actualidad, en la modalidad que estamos viviendo ante la pandemia, ¿ustedes no creen que estamos haciendo lo mismo? ¿Ustedes creen que se está modificando el modo de enseñar a los estudiantes que están recibiendo la clase mediante una pantalla? Hasta el momento no observo esa diferencia. Aquí yo voy a ver el modelo de enseñanza tradicional y la teoría constructivista. Tanto nosotros hablamos de constructivismo, ¿no? Gillian Piaget nos dice que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Inicialmente, se puede decir que la teoría constructivista se diferencia del modelo de enseñanza tradicional porque otorga una autonomía al alumno en la construcción de su propio conocimiento y valora los conocimientos que aportan en esta construcción. Debido al bajo nivel de interacción que existe entre profesor y alumno, la enseñanza tradicional se presenta con mayor frecuencia en una clase expositiva y en las demostraciones del profesor a la clase, que es tomada como un simple auditorio. Cuando se ve una clase de esta manera, se puede hacer pensar que el educador, que todos lo entienden, ¿no? Y el contenido es de la misma manera, ya que los oyentes no participan diciendo lo que piensan sobre el tema. En ese sentido, se argumenta el gran problema de la metodología expositiva, que desde el punto de vista pedagógico es un alto riesgo de no aprender. Precisamente por el bajo nivel de interacción sujeto de conocimiento, es decir, el grado de probabilidad de interacción significativa. Ahí se observan el gráfico, en la imagen, cómo está enseñando el docente. Continuando con el modelo de enseñanza tradicional y la teoría conductivista, en el proceso de aprendizaje, el alumno no debe dejarse influir para pensar que el conocimiento se hará como algo listo, sino que debe entender que es el resultado de la construcción, siendo aprendiz y el constructor principal del conocimiento. Este conocimiento no es transferido o depositado por el otro, según la concepción tradicional, ni es inventado por el sujeto, según la concepción espontaneista, sino que el conocimiento lo construye el sujeto en su relación con los demás y con el mundo. Esto significa que el contenido que presenta el profesor necesita ser trabajado, reflexionado, reelaborado por el estudiante para construirse en su conocimiento. De lo contrario, el estudiante no aprende y puede presentar una conducta condicionada basada en una memoria superficial,
Desde este punto de vista, el modelo tradicional, el conocimiento se trata como algo que va a depositar, que necesita ser acumulado para ser conservado y preservado de la misma forma que se recibió. El modelo de educación tradicional y la teoría de la complejidad. Aquí ya vamos aterrizando a este pensamiento, el pensamiento complejo. Es necesario reemplazar el pensamiento de que ante tantas críticas del modelo de enseñanza tradicional, podemos resaltar la forma disciplinaria de transmitir conocimiento. Esta forma de enseñar consiste en un modelo en el que el conocimiento se fragmenta, como lo estoy viendo ahí en la imagen, se fragmenta en varios contenidos y se presenta de una forma no relacional. En la escuela, esta fragmentación se manifiesta a través de la división de las asignaturas, con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos a partir de un currículo escolar segmentado. Aquí ya debemos ir pensando en la interdisciplinariedad. Aquí cito a Edgar Morin. Bueno, los niños aprenden a conocer los objetos aislándolos cuando sea necesario. También a devolverlo a su entorno para conocerlos mejor, sabiendo que todo ser vivo solo puede ser conocido en su relación con su entorno, donde buscará energía y organización. El modelo tradicional de educación tiene sus raíces en la fragmentación del conocimiento, reduciendo y simplificando lo complejo. Sin embargo, es posible entender que un área de conocimiento puede estar dentro de otra, por lo que Morin aquí apunta a la posibilidad de relacionar el conocimiento de las disciplinas a enseñar. Aquí, como investigador en este tipo de educación, aconsejo que las instituciones educativas deben fomentar la comunicación entre las diferentes áreas del conocimiento y la búsqueda de relaciones entre los campos del conocimiento, las fronteras que inhiben y reprimen el aprendizaje. Por lo tanto, una propuesta interdisciplinar de enseñar puede favorecer el aprendizaje. Vamos a ver ahora de la neurociencia a la neuroeducación. ¿Cómo vamos a relacionar esto, no? La neurociencia. La neurociencia es una disciplina científica que surgió a finales del siglo XIX. Bueno, se preocupa por comprender el funcionamiento del sistema nervioso y tiene el estudio del cerebro como uno de sus focos centrales. A lo largo de estos días de congreso lo hemos visto de esa manera. Las neurociencias se describen como una ciencia que estudia el sistema nervioso. Sin embargo, para facilitar la comprensión a través de un enfoque reduccionista, los neurocientíficos fragmentaron las neurociencias en partes pequeñas y en diferentes niveles de análisis para un estudio experimental sistemático. Pero, ¿cómo podemos hablar de neurociencias en la educación? Los estudios explican que a través del funcionamiento del cerebro, que tenemos la capacidad de aprender, porque su funcionamiento se realiza a través de los circuitos nerviosos, compuestos por decenas de miles de millones de neuronas, que son células especializadas en recibir y conducir información. De esta forma, el aprendizaje se realiza mediante la formación y consolidación de conexiones entre neuronas. Modifica tanto la estructura física como la organización funcional del cerebro. Cuando comprendemos, el cerebro cambia porque produce una nueva sinapsis. La investigación muestra que el aprendizaje modifica el cerebro porque el cerebro es plástico y hace nuevas conexiones celulares
y fortalece las sinapsis existentes a medida que adquirimos información. Aquí, como lo indica la diapositiva, dice, el trabajo del educador puede ser más significativo y eficiente cuando sabe cómo funciona el cerebro. Conocer la organización y funciones del cerebro, los periodos receptivos, los mecanismos del lenguaje, la atención y la memoria, las relaciones entre cognición, la emoción, la motivación y el desempeño de las dificultades de aprendizaje y las intervenciones relacionadas contribuye a la vida diaria del niño. Las neurociencias pueden ayudar en las prácticas pedagógicas a través de ideas para elegir las mejores estrategias de enseñanza que respeten el funcionamiento del cerebro, ya que sus fundamentos permiten una mejor comprensión entre los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Pero, y ahora, nuevo término, neuroeducación. Las neurociencias, la psicología y la educación, que anteriormente contribuían de forma independiente al proceso de aprendizaje, se unieron y conformaron una disciplina interdisciplinar que recibió el nombre de neuroeducación. Propone estrategias de enseñanza más efectivas para ampliar el potencial inteligente del ser humano y eliminar las dificultades del aprendizaje. La neuroeducación es un campo interdisciplinario. Está interesado en investigar la relación entre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje. La neuroeducación puede ser una herramienta importante, ojo con eso, para mejorar los procesos del aprendizaje, ya que es posible trabajar con información y datos del sistema nervioso en diferentes aspectos. Esta rama de la neurociencia nos ayuda a comprender de cómo aprendemos, abriendo las posibilidades para mejorar los vínculos educativos. También ayuda a los estudiantes a comprenderse mejor a sí mismos a través de los datos, lo que permite verificar los procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos para ellos. Aquí vemos esta gráfica sobre la contribución de las neurociencias y está compuesto a ayudar el conocimiento y la comprensión de los mecanismos cerebrales. Vamos a ver ahora los fundamentos de la neuroeducación. Bueno, la ilustración que voy a presentar a continuación retrata un modelo de neuroeducación conformado por varios tipos de conocimientos con el propósito de tejer vínculos estratégicos que permitan a la inserción de enfoques educativos e innovadores, desarrollados a partir de la ciencia, y esto debe existir un equilibrio entre cerebro, mente y educación. ¿Cómo lo vemos? Primero vamos a ver la neurociencia, que es el funcionamiento del sistema nervioso. Vemos a la psicología, que ve el cerebro y el comportamiento. Y vemos a la pedagogía, que es la educación y el aprendizaje. Es decir, cuando ya estamos uniendo estas tres áreas, vemos a la neuroeducación, donde se va a trabajar mente, cerebro y educación. Pero así se desprenden más aspectos, como la neuropsicología, que es la unión de la neurociencia con la psicología. Vemos la neurociencia educacional, cuando se relaciona la neurociencia con la pedagogía. Y vemos la psicología educacional, cuando es la psicología con la pedagogía. Principios de la neuroeducación. Antes de empezar, puedo indicar que la neuroeducación ha agrupado importantes principios que orientan a los estudios en este campo.
los cuales son factores que pueden facilitar o dificultar la aprehensión de conocimientos. Los principios se relacionan principalmente con los aspectos de aprendizaje individualizado. Por ejemplo, la forma en que los estados emocionales afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación les voy a presentar 14 principios de neuroeducación que vincularían las pautas del área de psicología, educación y neurociencia. Uno de los principios principales es la motivación. Cuando los estudiantes aprenden, bueno, dice, los estudiantes aprenden mejor cuando están muy motivados que cuando no lo están. Tenemos el estrés. El estrés dificulta el aprendizaje. La ansiedad, que lo están viviendo en la actualidad muchos de los estudiantes, obstaculiza las oportunidades del aprendizaje. La depresión, los estados depresivos pueden afectar el proceso de aprendizaje. El tono de voz con el que nos manejemos con los estudiantes, dice, el cerebro puede recibir el tono de voz de otra persona como una amenaza, como amenazante o no. Las expresiones faciales. El lenguaje facial aquí es muy importante cuando nos comunicamos, ¿no? Dependiendo de la lectura de las expresiones faciales que el alumno haga del otro, el aprendizaje puede ocurrir con mayor facilidad. La retroalimentación, que parte importante de la educación. Considerada importante esto por el aprendizaje que se da, ¿no? Las emociones. Aquí juegan un papel muy importante y relevante en el aprendizaje. Los mecanismos, el movimiento puede favorecer el aprendizaje. El humor, el estado de ánimo del alumno puede facilitar el aprendizaje. Los alimentos, la nutrición beneficia el aprendizaje, así que imagínense, en esta modalidad muchos de los estudiantes se acercan a la conexión de clases sin haber desayunado, bueno, en el horario matutino. Imagínense qué beneficio vamos a obtener de ese estudiante si va a estar pensando en comida que en lo que se le está enseñando. El sueño sirve como medio para la consolidación de la memoria. Las preferencias conectivas están de acuerdo con la estructura cerebral única de cada individuo. Y la variedad de prácticas docentes que favorecen el aprendizaje de las diferentes inteligencias de los estudiantes. Ahora sí, vamos a ver la tercera parte, como dice, la neuroeducación y los juegos digitales en el contexto escolar. En esto se centra mi temática de investigación y mi temática de la conferencia. La neuroeducación se preocupa por conocer el funcionamiento del cerebro para comprender cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Así, relacionar dicho conocimiento con la estrategia pedagógica dinámica que pueden contribuir a facilitar el aprendizaje. Considerando que el cerebro tiene muchas entradas de información y debido a estas entradas la adquisición de conocimiento puede ocurrir a través de los estímulos recibidos a través de la visión y el oído y a través de otros sentidos, como el tacto y el movimiento. Los juegos digitales pueden ser una herramienta para estimular el aprendizaje, ya que provocan una reacción en el cerebro que activa la sinapsis y varios sistemas al mismo tiempo. Por lo tanto, en esta parte de la conferencia voy a hacer una articulación entre la neuroeducación y los juegos digitales con el fin de investigar sus aportes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe señalar que soy aquí en el país en Ecuador, soy uno de los investigadores sobre la técnica de gamificación, que es la involucración de juegos en la educación, más en esta modalidad que se da
estamos viviendo, una manera más fácil de aprender cuando aplicamos esta técnica. Y vamos a ver los juegos digitales en la educación. Hoy en día, la mayoría de los educadores son inmigrantes digitales. ¿Sí? Atención con eso, son inmigrantes digitales que imparten clases a digitales nativos. Desde ahí vamos viendo algo muy generacional, ¿no? Muchos de estos profesionales no comprenden que los nativos digitales piensan y procesan la información de manera diferente a la forma como enseñan los inmigrantes digitales, y que esta puede ser la razón por la que los estudiantes no pueden lograr aprendizaje. Parte de mi investigación. Debido a los avances tecnológicos, la sociedad ha cambiado, pero la escuela continúa con la misma metodología del pasado. El modelo de enseñanza y el lenguaje utilizado en los entornos educativos aún son tradicionales, y estos factores pueden estar contribuyendo a que los estudiantes tengan dificultades en los aprendizajes. El mayor problema al que se enfrenta la educación hoy en día es que nuestros instructores de inmigrantes digitales que utilizan un lenguaje obsoleto, es decir, de la era predigital, están luchando por enseñar a la población un idioma totalmente nuevo. En este contexto, lo que puede estar ocurriendo es un problema de comunicación entre los dos. Hoy en día tenemos los famosos Gen Z, o yo los llamo los jóvenes pantalla porque desde que nacieron, ellos han estado acostumbrados a una pantalla. Desde que son bebés, el padre o la madre le facilita un teléfono o lo entretiene mediante un teléfono o una tablet o un smartphone. Es decir, están entretenidos siempre mediante una pantalla. Aquí los juegos digitales pueden ser un ejemplo de incorporar la alegría como recurso facilitador de aprendizaje, ya que los juegos desarrollan las mismas habilidades necesarias para que el aprendizaje y que pueden utilizarse como herramienta para tal fin. ¿Usted lo ve? Utilizamos juegos, ahora son didácticos. Y vamos a ver la neuroeducación aliada a los juegos educativos digitales. La relación entre estos medios y la educación muestra que los efectos de sonido y las imágenes en movimiento pueden utilizarse como refuerzo para que a través de estos estímulos se pueda lograr aprendizaje. Sería absurdo dejarlo fuera del aula, porque los medios, nos guste o no, son parte de la vida de las personas. Y si estas personas van a la escuela, no hay forma de pensar en los medios, estos medios deben ser separados, ¿no? En el contexto. En este sentido, los juegos educativos digitales son ejemplo de un nuevo medio en que el alumno tiene capacidad para construir mentalmente representaciones utilizando uno o más medios combinados, ya que presentan información simultánea a través de los estímulos sonoros, de imagen y de texto. Así, en el proceso de aprendizaje, cada medio colabora en la construcción del conocimiento como si el alumno estuviera armando un rompecabezas. Bueno, como consideraciones finales, por tratarse de un tema nuevo, aún el tema está en un poco estudio, porque he estado buscando en varias investigaciones sobre los juegos digitales con la neuroeducación y no encuentro
encontré un número de artículos existentes que revela las discusiones sobre la relación entre neuroeducación y aprendizaje, basado en juegos digitales, aún son incipientes en el campo educativo. No existe consenso en la investigación científica sobre el éxito del aprendizaje basado en juegos digitales. Y en eso es lo que estamos trabajando en la actualidad. Todavía no podemos decir que el conocimiento neuroeducativo combinado con los juegos digitales pueda contribuir eficazmente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto escolar. Durante el desarrollo de este estudio surgió como obstáculo una escasa literatura, como lo indicaba, sobre neuroeducación, ya que en bases de datos sobre este tema existe muy poco. Muchas veces no han relacionado con las técnicas lúdicas como los juegos de mesas, juegos tradicionales, y así hace falta muchas referencias al respecto del tema y puede entenderse como un estudio que aborda un tema relativamente nuevo en el contexto. Agradecimientos. Bueno, agradezco a la Unidad Educativa Fiscal 9 de Octubre, de la cual donde yo soy docente, y estoy aplicando esta nueva técnica y estos nuevos estudios. A la Sociedad de Investigación Pedagógica Innovar, de la cual soy su presidente aquí en Ecuador, y la Asociación Educativa Global Ecuador. Dispuestos a las preguntas que ustedes necesiten. Si hay alguna pregunta en la transmisión. Mira, no veo ninguna pregunta en el YouTube, pero me gustaría personalmente yo hacerte una pregunta, estimado Carlos. ¿Tú crees que el problema de que lo pusiste en un slide puntual, la relación entre los docentes y la formación que tenía el docente con respecto al tema de lo digital y con respecto al tema de estas modalidades a los cuales muchos docentes se han tenido que amoldar con la pandemia? Con respecto a eso, ¿tú crees que esto vino para quedarse? Es decir, que esta cosa mixta entre que vamos a tener que sí o sí volver, o la necesidad de volver a la sala con el pizarrón de color ya ni verde, ese pizarrón oscuro que era muy antiguo, si te acuerdas, si van a poder y si el docente va a poder evolucionar para poder adecuarse a las necesidades de esos alumnos que tú lo has dicho, están a veces a nivel informático o a nivel cibernético, están mejor que los profesores. ¿Qué piensas al Esta hibridación, como se lo llama ahora, hibridación, porque ya estamos combinando la técnica de la presencialidad, bueno, la modalidad de la presencialidad aquí en Ecuador, con la modalidad virtual. Entonces, una hibridación en la educación. Entonces, ahí es donde se encuentra el problema. Por ejemplo, hablo por las experiencias que he observado. Muchas veces a los docentes, ahí va el problema generacional, de una generación, es decir, los que me educaron a mí y siguen siendo educadores y se encuentran con esta nueva realidad, ya que ellos siempre le tenían miedo a un mouse. Siempre le han tenido miedo al mouse. El mouse no come. Ya, pero ellos tenían miedo, entonces, o si toco una tecla, lo voy a dañar la computadora. Entonces, ese problema viene relacionado acá. Ahora dicen, yo no puedo dar clases. Pero ¿por qué no? Es decir, porque ellos se han acostumbrado a esa técnica, a esa metodología tradicional de la educación. Estar frente a un estudiante, porque al estudiante yo le puedo decir, ¿sabes qué? Haga silencio y doy una orden. Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Lo más le pongo aquí por las clases virtuales,
lo muteo, como le dicen el término acá en Ecuador, lo muteo, y se acabó y lo callé al estudiante. Y no permito, es decir, no permito esas preguntas, no permito esa interacción con el estudiante. Imagínate una clase de matemáticas o una clase de física, que yo soy en nivel de bachillerato, donde solamente el docente hace una especie de conferencia y hay que ver si el estudiante comprendió, no le comprendió, si lo escuchó, no lo escuchó. Es decir, ahí es donde debe existir técnicas. Ahí es donde yo le aplico la técnica de gamificación. Es decir, en base a mi experiencia como también docente de matemáticas. Entonces, técnica de gamificación para que el estudiante comience a, por él mismo, es decir, con esta técnica de juego educativo, digital, entonces, mediante esta técnica, él comienza a aprender. Pero como lo indicaba Claudio, esto llegó para quedarse. Porque la pandemia, sí. la pandemia aún no termina. Por ejemplo, por más que ya exista la vacuna, que estemos vacunados, esto va a seguir, porque no todos quieren ser inoculados. Entonces hay ese temor todavía. Y Carlos, si no crees que esta pandemia ha puesto en evidencia algunas prácticas bastante erróneas que se daba en el aula, y también ha tenido que, nos pone el desafío a cualquier docente, a profesionales, a resignificarnos y a replantear nuestras prácticas, ya sean nuestras prácticas educativas, nuestras prácticas profesionales, y a rever qué cosas vamos a tener que hacer para garantizar una mejor atención, ya sea en nuestro claustro cibernético, y cómo lograr también motivación, porque a veces creíamos, como tú lo has dicho, que motivar era retar al alumno para que escuche y esté atento a lo que yo como profesor decía. Y ahora, ¿cómo garantizo a través de estas pantallas que el alumno esté atendiendo y esté aprendiendo? Todo un desafío, ¿no te parece? Así es, y es por eso que, bueno, esta profesión, la profesión docente es muy bonita, como uno lo dice, uno es apasionado en la educación. Yo digo, es una profesión muy bonita en la que debo y deben estar siempre actualizados. Es una profesión que se actualiza siempre. Ya no es los típicos profesores de matemáticas que tenían educando con el mismo libro 20 años. Ya no, porque ahora vemos una nueva realidad, como lo estaba indicando, nuevos estudiantes que aprenden de manera diferente. Nosotros fuimos alineados de una manera tradicional, pero es ahí el desafío docente de actualizarse y de buscar nuevas técnicas para no aburrir a un estudiante. Porque un estudiante aburrido te apaga la cámara y ve si está o no está. Con esto de la privacidad del estudiante, es decir, tenemos que buscar técnicas para motivarlos, es decir, motivarlos y que aprendan. La otra vez, charlando también así en un Zoom parecido a este, con otro docente, hablábamos que nosotros aprendimos, por la edad que tenemos, de a repetir lo que nos decía un libro, de repetir, y éramos hermosos repetidores y excelentes profesionales en repetir lo que había dicho uno que había escrito 40 libros, 60 libros. Y la otra vez me decía él, hoy por hoy los chicos no quieren ser repetidores, quieren escribir sus propios libros dentro del aula. Una cosa loca, y que me lo sigo replanteando, cómo quieren interactuar en el proceso de aprendizaje y no ser meros
meros orejas que solamente se escuchan y que solamente repiten como un loro lo que el docente o lo que el libro dice. ¿Qué opinas al respecto sobre eso, Carlos? Bueno, yo fui educado de esa manera. Fui educado de esa manera. Entonces, no, pues entonces yo lo observé desde ese punto de vista de la experiencia que obtuve. Entonces vi que debe existir la manera de cambiarlo. Y es decir, ahí es donde va la técnica del constructivismo. El estudiante construye su conocimiento. Es decir, tú lo orientas. Como docente debes orientar solamente. Pero en sí que el conocimiento nazca de él. Y ahí es donde se van a nacer los que estabas indicando, de estudiantes que construyen su propio libro. Es decir, la definición la construyen es ellos, pero siempre orientada por el docente. Yo, por ejemplo, Estimado Carlos, en esa sí, parte, en esa parte, disculpa. por ejemplo, fui educado, como lo estaba indicando, de esa manera, y es verdad, yo decía, pero tenemos otras maneras de dar conocimiento, y orientándolo a la misma definición, o al mismo concepto. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Como docente, y aparte que me dediqué a la investigación, área muy bonita, que pocos lo hacen, un poco de los docentes lo hacen, en el nivel donde yo estoy de bachillerato. Entonces me dediqué a escribir para fomentar esos conocimientos. Carlos, tengo una afirmación en el chat de Romina Verónica Cautino, una profesional que acaba de exponer ante ti, y dice, y no olvidemos que tiene toda la info en solo hacer un clic abriendo Google. Aquí sí la estoy leyendo a Romina. Gracias, Romina. Y es verdad, dice Verónica Giles, también lo dice que es verdad, no somos muy activos en la tecnología, pero es a eso, ese es el desafío, de no ser activos, es decir, somos inmigrantes nosotros. Yo me considero inmigrante porque yo me eduqué ya a partir de la mayoría de edad con una computadora. Es decir, inmigré a los nuevos contenidos. Pero, como lo indica Romina, es verdad, lo tenemos al acceso de un clic. Ahora, incluso no solamente de un clic, solamente le digo, pongo el audio y pregunto y me sale la respuesta. Tiago, me gustaría que para ir cerrando nos des tres clips o tres ítems importantes. ¿Y por qué te digo tres? Porque para mí el número tres es un número fundamental para el cerebro, lo considero así. Tres claves o tres cositas fundamentales que nos dejaría para garantizar desde tus saberes, desde tu investigación, algo que un docente, un educador, un profesional, en el día del maestro acá en la Argentina, le recomendarías tú? Bueno, primero, feliz Día del Maestro en Argentina, ¿no? Acá en Ecuador es el 13 de abril. Acá en Ecuador es el 13 de abril. Todo 13 de abril es el Día del Maestro para nosotros. Entonces, recomendaciones. Primero, no decaer en esta modalidad, no decaer, siempre estar actos para aquellos que vienen atrás nuestro, aquellos que estamos formando. Siempre debemos pensar en ellos, en que bueno, yo siempre me pongo la meta, ¿cómo quiero que sea educado mi hijo? Es decir, ¿cómo quiero que sean educados los míos? Si yo quiero que sea educado así los míos, debo educar a los otros. Una de las primeras recomendaciones, ponerse en el lugar, ¿no? Segundo, no dejar de actualizarse. Docente que no está actualizado, muchas veces acá en Ecuador lo que solicitan es la jubilación, porque dicen yo ya no puedo.
cuando ese término de no puedo, debemos quitarlo de la mente. Debemos quitarlo porque es nuestra limitante. Es decir, no tener limitantes. Y tercero, educar con alegría. Es lo importante. Carlos, te hiper agradezco. Y bueno, cuando termine esta pandemia, espero poder viajar a Ecuador. Y Ecuador, me dijiste que estabas. Sí, la ciudad de Guayaquil, una de las puertos principales de aquí del país. Y poder ir a disfrutar creo que había una playa que se llamaba Montañitas, o estoy equivocado. Ir a disfrutar la playa a Montañitas ahí en Ecuador. Espero, si Dios quiera. Y la gastronomía que te espera es excelente. Bueno, allí estaremos, y por eso lo hago invitación a todos los profesores de acá, que es un país maravilloso y muy lindo. Así que gracias totales por tu ponencia, y ya tengo al próximo exponente acá en sala, así que te agradezco, Carlos.